En el capítulo de hoy, Cristo menciona claramente y dice, pero muchos primeros serán últimos, y los últimos serán primeros. Se han mencionado diversas interpretaciones para este texto bíblico. Sin embargo, en el entorno textual, hoy día veremos qué es lo que tal vez Cristo trató de manifestar en aquel tiempo a sus discípulos y también a nosotros. Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en el capítulo 19 de Mateo. Vamos rápidamente al texto bíblico. Desde el versículo 16 en adelante se presenta la historia del joven rico. Yo no voy a entrar en detalle porque tú conoces la historia, ¿correcto? Él le hace una pregunta simplemente y le dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y tú conoces todo el desenlace, tú puedes leerlo, ¿verdad? De ahí acontece que Cristo les dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos en el versículo 23, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. El contexto es las riquezas. Se está hablando acá de las personas ricas, las que tenían posesiones. En el versículo 26 acontece lo siguiente. El versículo 25, sus discípulos al oír esto se asombraron mucho y decían, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. La primera enseñanza, amigos, lo que tal vez sea imposible para nosotros es posible para Dios. Cristo estaba tratando de mostrar que la salvación dependía de cada ser humano exclusivamente de lo que Cristo podía hacer por ellos, del sacrificio de Cristo. Continuamos, mirando el versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y en el versículo 28, en el versículo 29 y 30 acontece que él le dice, y cualquiera, versículo 29, que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos o tierras por mí, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos serán primeros. Acá se presenta una expresión enigmática. Esta expresión enigmática es con la que está concluyendo Jesús la enseñanza que venía dando a los discípulos. Acá se presenta, ¿verdad?, el entorno textual de esta palabra griega para primeros, que es la palabra protoi. Son los que tenían posesiones, amigos, honores, porque eso es lo que nos indica, ¿verdad?, el contexto inmediato desde el versículo 16, porque se está hablando del joven rico. Los primeros, amigos, son los que tenían las posesiones, los honores, el prestigio. Estos son valorados en la sociedad y ocupan los primeros lugares en el mundo. Por otro lado, se presenta también a los últimos o a los postreros con la palabra griega es hatoi, que es postreros. Pueden ser aquellos que por seguir a Cristo han renunciado a todo, amigos. Y según lo que Pablo le menciona a los Corintios en la primera carta, el capítulo 4, el versículo 13, dice, son la escoria del mundo. Hemos llegado a ser la escoria del mundo, ¿correcto? Eso es lo que Pablo decía. Los primeros según el mundo, amigos, serán los últimos en el reino. Y los primeros en el reino son los últimos en el mundo. Lo repito, los primeros según el mundo serán los últimos en el reino. Y los primeros en el reino son los que están catalogados en este mundo por ser los últimos. Hay sin duda, amigos, en todo esto una visión procedente del mundo y de otra diferente también que procede de Dios. Recuerda, Dios no mira lo que el hombre mira. Dios mira el corazón. Primera de Samuel 16:7 nos presenta claramente esto. En el contexto judío de los tiempos de Cristo, este grupo de fariseos, los separatistas, consideraban que ellos iban a ocupar los lugares destacados en el reino de Dios, ¿recuerdas? Pero el Señor les había mencionado ya en el capítulo 21 de Mateo, ¿verdad? En el capítulo 21, en el versículo 31, les dice que los publicanos y las prostitutas iban delante de ellos en el reino de Dios. Algunos de los judíos, amigos, pensaban que porque ellos eran descendientes de Abraham, iban a tener algunos privilegios especiales en el reino. Pero Cristo les habló claramente en el capítulo 8, el versículo 11 y 12, nosotros vimos eso. Queridos amigos, debemos recordar lo siguiente. En primer lugar, este relato nos menciona de que lo que sea imposible para nosotros es posible para Dios.
y que nosotros no debemos de concentrarnos en tratar de ser los primeros. Debemos de concentrarnos en buscar la voluntad de Dios. El texto bíblico dice: pero muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros. De acuerdo al entorno textual, amigos, los primeros son los que tenían las posesiones y los honores, y los últimos, amigos, eran aquellos que por seguir a Cristo habían renunciado a todo y muchas veces eran considerados como la escoria del mundo. ¿Qué has tenido que dejar para seguir a Cristo? Tal vez renunciaste a algo, a alguien. Toda renuncia por seguir a Cristo debes recordar que siempre valdrá la pena. 100 veces más recibirán y heredarán la vida eterna. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque cada mañana somos reavivados por ella. Gracias, Señor, porque tu promesa es clara. Hay cosas realmente que son imposibles para nosotros, pero nosotros confiamos que todo lo que es imposible para nosotros, en tanto es posible para usted, Señor. Bendiga a cada familia, amigo, amiga, joven que están conectados escuchando cada mañana estos podcasts del Reavivados por su palabra. Oramos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.